Buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a esta nueva oportunidad de encontrarnos como comunidad del renuevo en este espacio virtual, en este espacio que el Señor nos ha regalado en este tiempo para que seamos uno, para que le alabemos y para que le busquemos de todo nuestro corazón. Voy a invitarlo a que por favor abra su Biblia conmigo en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 28. Y el título que lleva este pasaje es Más que vencedores. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primero de muchos hermanos. Y a los que les predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy, iglesia, le voy a pedir que se tome un tiempo para reflexionar en este pasaje y confíen que ni la misma muerte, y a pesar de que seamos contados como entre los muertos, como ovejas de matadero, nada de eso, ni una pandemia, ni una crisis económica, ni el hambre, ni el dolor, ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque tu amor es lo más grande que nos has entregado y en tu amor descansamos el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es mi problema. Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré y puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio
eso declaramos, Señor, con todas nuestras fuerzas: no hay nada imposible para ti. 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 No, no, no lo hay, Señor. No hay nada imposible para ti, para ti, para ti. No hay nada imposible para ti. No, no hay nada imposible para ti. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Oh. Muros rodeando estoy. Pensé que querían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, pues nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará.
Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Oh, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Con toda la fe que puedas juntar en esta mañana, dile al Señor: Señor, toma el control de toda circunstancia, porque tú derribas murallas, mueves montañas y haces que se arrojen a lo profundo del mar. Si podemos creer, y hoy creemos, hoy decimos de todo nuestro corazón: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Solo tú, solo tú, solo tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa se mantiene en pie, porque tú nunca cambias, Señor, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre, siempre.
Que la gloria del Señor Todopoderoso nos bendiga hoy, en este maravilloso día que Dios nos regala, hermosa iglesia del Señor, porque es una ocasión tan especial. Este es un día que el Señor nos permite vivir y disfrutar de una manera especial de su presencia, porque todos los días sabemos de que Él está con nosotros, camina con nosotros, tiene ese cuidado de nosotros. Hoy en el devocional veíamos que si nosotros tenemos la perspectiva correcta, nos vamos a dar cuenta qué tan hermoso es el Señor, qué tan precioso es el Señor en ese cuidado especial que tiene con sus hijos, con su iglesia, con cada uno de nosotros. Y hoy queremos entender que no digamos que en una compensación total, pero sí atendiendo un mandato de Él, queremos poner este día a sus pies. Queremos estar especialmente conectados con Él, amándolo a Él, glorificando su nombre y estando atentos a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso espero que junto conmigo compartan este mismo gozo y alegría de tener este encuentro especial con Dios. De nuevo, buenos días, iglesia. Buenos días, amados hermanos y siervos de Dios que caminan hoy en un mundo tal vez convulsionado y con problemas y circunstancias, pero con la maravillosa oportunidad de ver la luz y el resplandor de Cristo en medio de todo esto que estamos viviendo. Entonces, hoy quiero darle la bienvenida a este servicio de domingo, a este servicio de adoración a nuestro Dios Todopoderoso, y quiero que prepares ahí tu corazón, quiero que te dispongas, ojalá lo hagas como familia, que estén tus chicos, que esté tu esposa, tu esposo, que esté ese núcleo hermoso que Dios ha establecido para compartir este momento, como cuando estamos en la mesa y tenemos esa expectativa de que hay un plato delicioso que nos gusta a todos. En este momento también disfrutemos de ese momento maravilloso que Dios tiene para nosotros. Hoy tengo ese privilegio de tener a mi esposa, de tener a mi hijo aquí al lado y poder compartir lo que Dios nos regala a través de este instante. Entonces yo te digo, Señor, que te doy gracias, Dios. Te doy gracias infinitas a ti, porque esta oportunidad tú la permitiste para estar juntos, para estar compartiendo contigo. Quiero que dispongamos nuestro corazón para orar, para caminar con respecto a su voluntad, que estemos atentos y que tu espíritu y mi espíritu se conecten a través del Espíritu Santo con ese mensaje maravilloso que Dios tiene para nosotros. Entonces, amada iglesia, hoy, Señor, te damos infinitas gracias por este hermoso día, por este precioso momento que tú nos regalas y por la maravillosa oportunidad que tú nos das de estar juntos, como tu familia, como tus hijos, como tu iglesia y como tu pueblo, honrando y glorificando tu santo y precioso nombre. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy has sido un Dios bueno, fiel, misericordioso. Te has mantenido con nosotros de manera permanente, porque eres ese Dios todopoderoso y eterno que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, Señor, hemos visto tu mano poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, y te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú nos protejas en medio de todo lo que el mundo vive. Gracias también te doy, Señor, por aquellos que se unen por primera vez, por aquellos que también de una u otra manera están y van a ver este video y no te conocen, Señor. Por ellos también pido para que tú prepares su corazón y que esta palabra que hoy se va a exponer, Señor, sea dirigida por tu Santo Espíritu, no por palabra de hombres, no por sabiduría de hombres, ni por el concepto de una persona, sino porque sea tu Santo Espíritu el que nos guía a toda verdad.
A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y como hoy cantábamos, sabemos y tenemos claro que Dios lo hará otra vez, que Dios lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará. Que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios nunca ha dejado de ser, que ayer, hoy, por los siglos seguirá siendo ese mismo Dios. Por eso hoy tenemos esa certeza de que esa palabra que hoy nos vas a hablar es vigente. Es una necesidad eminentemente que tenemos en nuestro corazón. Entonces, vamos a iniciar con la palabra. Quiero que vayamos a nuestro texto de estudio desde un tiempo para acá en el cual Dios nos ha ubicado, que es el Sermón del Monte, y vamos a ir al capítulo 5. Y hoy cerramos el primer capítulo de este ciclo de 3 capítulos que incluyen la primera manifestación de los estatutos del reino que están establecidos en la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Mateo 5 y vamos a estar en el capítulo, en el versículo 43 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy damos gracias a ti, Señor, por tu palabra y te pedimos que a través de ella tú nos hables, tú nos guíes y tú nos confrontes para que caminemos por esa senda que tú tienes para nosotros y para que enderecemos tal vez la senda por la que hemos empezado a caminar. Hoy declaramos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que discierne lo que es del alma y del espíritu y que a través de ella caminaremos bajo tu luz y bajo tu sabiduría en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Preparando este mensaje, una de las cosas que me impactó cuando estaba colocándole, o pues cuando Dios me guiaba a colocarle un título al mensaje, y terminé colocando el de ¿qué hacéis de más? Una de las razones que me llevó a hacerlo es el uso que hace Dios de las preguntas en la palabra de Dios. Siempre Dios ha usado a la pregunta como una herramienta de reflexión y una herramienta de confrontación para el ser humano. Siempre, no sé, desde que Génesis hasta Apocalipsis, siempre el Señor ha tomado ese camino de preguntarle al hombre, de cuestionar al hombre, de cosas que él ya sabe, que no es necesaria, no sería necesaria la respuesta del hombre, porque el Señor ya sabe, pero que está más bien enfocada a que nosotros reflexionemos, a que nosotros recapacitemos de los hechos que estamos realizando y de las decisiones que tal vez estamos tomando o vamos a tomar. Si nosotros empezamos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que recibieron del Señor fue una pregunta. ¿Dónde estás? El Señor luego no sabía dónde estaban. Claro, Él es omnipresente. Pero Él no le preguntaba ¿dónde estás? Refiriéndose a su ubicación física. La pregunta que el Señor hacía es ¿dónde estás? ¿Estás caminando de acuerdo a lo que yo te dije o te apartaste del camino que yo te establecí? ¿Dónde estás?
Y esa pregunta sería vigente para nosotros hoy. ¿Dónde estás? ¿Estás caminando bajo la voluntad de Dios o te apartaste de la voluntad de Dios? Y la segunda pregunta que les hacen también tiene que ver con el hecho de cuestionar la decisión que tomaron. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te motivó a hacer esto? Ahora, no solo sucedió con Adán y Eva. Si nosotros revisamos una porción que está muy cercana a ella, también le preguntó a Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? ¿Dios no lo sabía? Claro que sí. Él lo que quería era ver qué había en el corazón de Caín y cuál era la manera de que Caín recapacitara del hecho que acababa de cometer. Que ese corazón homicida de pronto recapacitara y pidiera perdón. Porque tal vez en estas preguntas Dios estaba encaminando y quería encaminar el corazón, tanto de Adán y Eva como de Caín, al arrepentimiento, pero no lo hicieron. Unos se justificaron, otros lo negaron, como en el caso de Caín. Pero también hubo otros momentos en que el Señor tuvo en cuenta la condición emocional de las personas para hacerlos recapacitar de una decisión tomada. Y fue el caso de Elías. Cuando Elías huyó y se fue al monte Horeb, después de haber pasado el proceso y la situación con los sacerdotes de Baal, ¿cierto? Y haber huido de Jezabel. Cuando el Señor se encontró con Elías, ¿qué fue lo primero que hizo? Le hizo una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y si ustedes notan, todas esas preguntas tienen esta vigencia con nosotros. Muchas veces Dios te ha preguntado, oye, Jaime, ¿dónde está tu familia? O también te puede preguntar, ¿y qué estás haciendo aquí en este momento? Siempre las preguntas nos llevaron a recapacitar sobre las circunstancias que habíamos vivido, las decisiones que habíamos tomado o las que fuéramos a tomar. Y si vamos al Nuevo Testamento, también sucedió lo mismo con el caso de Pedro. Cuando Pedro se alejó de Dios, cuando Pedro tomó su decisión de negar a Dios y volver a hacer algo que el Señor le dijo que no debería volver a hacer, que era volver a ser pescador de peces, porque Dios ya lo había seleccionado para ser pescador de hombres. Cuando Jesús tuvo su encuentro con Pedro, ¿qué fue lo primero que hizo? Le hizo una pregunta. ¿Me amas, Pedro? Y no solo le preguntó una vez, sino 3 veces. ¿Qué quería hacer el Señor? Hacer recapacitar a Pedro. ¿Y tú crees que en la porción de hoy, por qué para cerrar esta porción, que primero estamos cerrando ese primer capítulo del Sermón del Mundo y segundo estamos cerrando la porción de el amor hacia los enemigos? Porque hay varias preguntas. La primera es, ¿qué recompensa tendréis? La segunda, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Otra que está es, ¿no hacen también así los gentiles? Y la pregunta que hoy Dios coloca en nuestro corazón, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Porque nosotros tenemos un reto, pero para asumir ese reto tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y reflexionar nosotros mismos de cuál es nuestro caminar como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuál es ese caminar de nosotros? ¿De qué manera estamos transitando por este mundo como hijos de Dios? Y recuerde que el estándar que Dios nos colocó fue un estándar superior. Si nosotros vamos ahí mismo al Sermón del Monte, en el mismo Mateo 5 y en el versículo 20, ¿cuál es el reto que Dios nos hace? Ahí detrásito. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Porque el Señor ahí ya empieza a establecer ese límite. Dice, porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la pregunta que sobresale ahí? La afirmación que sobresale ahí. Si no fuere mayor. Y tiene que ver con la pregunta de hoy, ¿qué hacéis de más? Ahora, si nosotros medimos quién eran los escribas y los fariseos en su época, eran el estándar superior de ética, de religiosidad, de cumplimiento de todas las ceremonias y todos los mandatos que el hombre había establecido alrededor de la Torá, que se cuidaban en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de hacer ritos y ceremonias que impactaban al mundo. Es decir, si a alguien de la época de Jesús le preguntaban, oiga, ¿cuál es el mayor ejemplo, el mayor modelo que ustedes tienen de principios, de ética? Y dirían, no, los fariseos. Y eso es como si alguien va a entrar a estudiar canto en una academia y lleva a su hijo y en el momento que le están haciendo la entrevista le dicen, bueno, pero si su hijo no canta como Luciano Pavarotti, no puede entrar a la academia. Uy, espérese. No es que él viene, no, pero si él no canta a ese nivel, aquí lo vamos a hacer desarrollar aún más. Pero si no canta a ese nivel, no puede entrar. O va ¿qué? A una academia de fútbol y dicen, no, si no está al nivel, al menos de James Rodríguez, no, el muchacho no puede estar aquí en la academia. Miren el estándar que Dios coloca, es decir, el estándar que Dios coloca para los cristianos no es el estándar de ser mejor que los impíos y malvados del mundo, no. El estándar que Dios coloca es que seamos mejores que los mejores y que los buenos de este mundo. ¿Qué opinas de ese estándar? Por eso cuando nosotros empezamos a escudriñar esta palabra como la vamos a escudriñar hoy, vamos a empezar cómo es la práctica cristiana de un hijo de Dios. Vuelvo y repito, el sermón del monte no es un camino a la salvación, no, es un fruto de la salvación. Es un estándar en el que se manejan los que son salvos, porque esta palabra son para los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y la guianza del Espíritu Santo. A los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Del resto, esto es imposible, porque en nuestras fuerzas humanas no lo podemos hacer. Ahí es donde se marca la diferencia. Porque esto demás que vamos a hacer con respecto al mundo, no lo haces tú ni lo hago yo. Lo hace el Cristo que mora en mí. Cuando yo dejo que ese Cristo actúe en mí, cuando yo dejo que ese Cristo desarrolle su carácter en mí, Él es el que hace. Por eso cuando a un cristiano le preguntan, oiga, ¿y usted por qué se porta así? Es que usted es extraordinario la manera en que lo hace. No, yo me porto así porque Cristo vive en mí. Y porque yo lo que actúo y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y en la gloria del Hijo de Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos de la práctica cristiana, que es el primer cuadro que vamos a tener ahí, en esa práctica cristiana, ¿qué nosotros vamos a ver? Cosas que para el mundo resultan, wow, duras. Retos como amar a los que te odian, bendecir a los que te maldicen, hacer bien a los que te aborrecen, llorad por los que os ultrajan. Y uno hace, uy, no, espérese. Ya la pusieron dura. Porque amar a los que me aman, bendecir a los que me bendicen, yes, eso cuadra. Hacer bien a los que me han hecho bien, eso es compensar las cosas. Llorar por aquellos que son buena gente y porque los que son, sí, correctos y hacen las cosas bien, me parece muy viable. Pero esto que acabamos de ver, amar a los que te odian, bendecir a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, llorad por los que se ultrajan. Muchos piensan que en primer lugar esto es imposible de cumplir.
Y tienen razón. Tienen razón. Es decir, en términos humanos, Dios nos está pidiendo cosas que nuestro estándar y en la capacidad que tiene el hombre de hacer el bien se sale, se extralimita, pasa los límites de la posibilidad de poder hacerlo. Sin Dios no se puede. Segundo, hay gente que dice, no, es que esto fue diseñado como para los débiles, para aquellas personas pusilánimes que no tienen carácter, y entonces pues se dejan y permiten que los demás hagan con ellos lo que quieran. No, no es cierto. Cualquier cosa se podrá decir del Señor Jesucristo, menos que fue pusilánime. Fue un hombre de carácter. Fue un hombre que mostró al mundo desde en sus 3 años de ministerio, ¿no? Y desde que nació sus principios, su carácter, la manera en que él se movía y hacía lo que tenía que hacer. Siempre manifestó su carácter, pero él cumplió perfectamente este mandamiento o esta directriz. Otras personas piensan, no, eso es idealista, eso solo ocurre en la tierra del nunca jamás. Eso solo ocurre en un lugar donde todo está acomodado cinematográficamente para que suceda, pero en un mundo real eso no puede ocurrir. Y eso tampoco es cierto. Mire, esto es un mandato vigente y es un mandato tan necesario porque el mundo hoy camina en un mundo de odio, en un mundo de retaliación, en un mundo de venganza, en un mundo de ojo por ojo y diente por diente. ¿Se acuerdan que eso lo vimos el domingo anterior? Y caminamos en ese mundo del cómo cobrar lo que otros me hacen. Y cuando llega el punto de amar al que me odia, me queda más fácil recordar la segunda parte que hacían los fariseos y aborrecer. Digo, amar al que me ama y aborrecer al que me odia. Me cuadra más. Entonces, juntos comienzan por A, pero lo que sigue ya no me gusta. Porque mi condición carnal así lo dice. Y aquí vamos a empezar a ver que un cristiano como tal debe ser esencialmente diferente. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado del Talmidí? De aquel que era un discípulo de un maestro y que reflejaba el carácter de su maestro. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos, no por ti, no por mí, no porque el pastor Jaime es así, no. Es porque el pastor Jaime tiene que reflejar el carácter de su maestro. Y si mi maestro es Cristo, yo tengo que reflejar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo fue superior a los buenos, a los extraordinarios, a los principales manifestaciones de ética y de bondad de todas las épocas. Entonces yo tengo que estar en ese mismo estándar. Por eso el cristiano tiene que ser esencialmente diferente, esencialmente mejor que cualquier otro. Esencialmente mejor en la percepción que tiene de la vida. La vida para el cristiano no tiene que ser lo que para el mundo es la vida. Para el mundo la vida, para muchos es un juego, donde cada uno decide jugarla como quiere, a la buena o a la mala. Otros dicen que la vida es un carnaval y que lo que yo tengo que venir es a gozármela y disfrutar. El mundo también nos dice que la vida es una oportunidad de hacer harina a los demás para amasar una gran fortuna para mí. Como decía Quino a través de Mafalda. Otros dicen que la vida es una oportunidad de dejar una huella donde mi nombre sea exaltado y que la gente me recuerde y diga quién soy yo. Otros me dicen que la vida es una desgracia y que hay que buscar la manera de salir de ella lo más pronto posible o de soportarla,
de la mejor manera posible. ¿Pero qué es la vida para un cristiano? ¿Qué debería ser la vida para un cristiano? Una sola cosa, un propósito. Ah, claro, estamos de acuerdo, pastor. Es un propósito personal. No, es un propósito externo. Ah, sí, ya entendí, de la sociedad, de los principios éticos del mundo, de la manera en que el mundo nos adecuamos a ese mundo y impactamos en ese mundo. No. Ese propósito va más allá. Y ese propósito está en las manos del que te hizo. Y ahí está la razón de vivir. Que yo vine a este mundo como cristiano a cumplir el propósito del que me formó. Ese es. ¿Cómo es la visión del mundo con respecto a sí mismo como hombre? Muchos dicen, no, el hombre es la esencia fundamental de esta tierra, el transformador, el que todo lo hace, al cual nada le queda imposible, y si el hombre se propone algo, lo puede conseguir. No. El otro piensa, no, el hombre es la escoria del mundo y él vino a destruir la naturaleza y el hombre es malvado por naturaleza, el hombre ni siquiera debería existir. No. No, el hombre es el género evolucionado del simio y entonces nosotros tenemos un contacto especial con la naturaleza y con la Pachamama y nosotros somos parte de esta tierra. No. Esa es la concepción del mundo, ¿cierto? El hombre es rey y señor de esta tierra. El hombre para Dios es su creación más valiosa, pero también es el objetivo de manifestar su gloria sobre esta tierra en una palabra que al hombre le cuesta muchísimo y es obediencia. El hombre está establecido sobre esta tierra para obedecer a un Dios todopoderoso, glorificar su nombre y manifestar su gloria para esta tierra. Así debe caminar un cristiano. Ojo, que hay cristianos que han transformado el hecho de ser cristianos en también una ciencia de neurolingüismo, de nueva era. Somos dioses con D chiquita. Entonces Dios me lavó con su sangre preciosa para que yo sea grande, para que yo sea importante, para que yo sea poderoso. No, no es cierto. No es cierto. Porque la condición pecaminosa que hay en mí no me hace digno. El que me hace digno es que Dios haya decidido colocar su Espíritu Santo en mí y yo manifieste la gloria de Cristo. Entonces, hay veces el cristianismo se nos vuelve en una terapia de autovaloración, donde yo entro al cristianismo para sentirme grande, fuerte y poderoso. Eso no. Ahora notan por qué el cristiano tiene que hacer algo más que el hombre normal. El cristiano tiene un estándar superior al hombre normal. Por eso Pablo, a pesar de ser, y es un ejemplo, simplemente es un hombre también, pero es un ejemplo, Pablo decía, ya no vivo yo. Todo lo que yo hago y lo que hacía, lo desprecio. Porque ahora lo que más me interesa es que la gloria de Dios se manifiesta a través de mí. Y que la gente tal vez no me recuerde a mí, pero recuerde al Cristo que vivía en mí. Que las cosas que yo hago, que las cosas que yo vivo, que las cosas por las cuales camino, escribo y hago, es únicamente para que la imagen de Cristo sea establecida en ustedes. Esa es la vida de un cristiano. Y por último, ¿cómo ve el mundo la muerte? Como un castigo, como un desastre, como el fin de todo, como el abandono de Dios, como la manera de que Dios disciplina y acaba con el mundo. No. El cristiano debería ver la muerte, el verdadero cristiano, como la veía Pablo. Cuando decía, no sé,
No sé de qué manera, que viviendo aquí o estando en el cielo, pero yo sé que yo deseo irme, porque para mí la muerte es ganancia y el estar con Cristo es mejor que estar aquí. ¿Cuántos vemos la muerte así? Y aquí les desafío más, la muerte de alguien que ha ido igual. Esa debería ser la vida de un cristiano. Por eso es que nosotros estamos por encima de, y nuestros desafíos están por encima de. Hay un libro de Watchman Nee que se llama La vida cristiana normal. Y la vida cristiana normal debería ser una vida en la que nosotros, las cosas que leemos en la palabra, fueran realidad en nuestra vida. Hay un ejemplo, creo que está en ese libro, y era el hecho de que si unas águilas se sentaran en una mesa a conversar, de pronto una águila le dijera a la otra, si supiera, ayer volé. ¿Qué cara harían las otras águilas? Y entonces ella sigue diciendo, y subí a esa montaña, ¿se bien? La más alta que ustedes ven allá, yo llegué hasta la punta. Y las otras, a ver, ¿quién eres tú? Eres un águila. Y que hagas eso es normal. Entonces la gente dice, no, imagínense, oramos y Dios trajo paz y Dios se glorificó y Dios se movió en gran manera. Los demás cristianos debemos mirarlo y decirle, es lo normal. Imagínense que tal persona me vituperó, habló mal de mí y yo no reaccioné. Yo me mantuve en calma. Yo no sé cómo hizo Dios. Eso debería ser lo normal. Y si vamos un poquito más allá, el Señor Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que en mí creen. ¿Cuáles? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hollarán serpientes y escorpiones. Harán cosas extraordinarias, no ordinarias. Bueno, y te pregunto, ¿a ti y a mí si nos siguen esas señales? Porque esa debería ser la vida cristiana normal. Si ve que nuestro estándar está por encima de los demás. El hombre normal ve la ley y ve la palabra como una carga. ¿Sabe cómo la ve el cristiano? Como un deleite. El obedecer a Dios se convierte al cristiano en un deleite. Si para ti y para mí cumplir los mandatos de Dios son una carga, tienes que cuestionar si has nacido de nuevo. Porque para ti y para mí el obedecerle a Dios tiene que ser un deleite. Es como cuando yo amo a alguien y hago ese algo para alguien. Así me cueste, así me duele, yo siento un deleite. Es como cuando un hijo le da un regalo a una mamá. Como cuando, sí, yo recuerdo algo que pasó en mi familia. Uno de mis hijos tomó la decisión de decir, no, yo me quito el cabello porque mi mamá pues entró en un proceso de quimioterapia y perdió su cabello, pero él no lo hizo por impactar a nadie, sino por acompañar a su mamá y sintió deleite en hacerlo. Tal vez él tenía aprecio por su cabello, pero decidió el momento hacerlo. Pero alguien lo obligó, no, es que usted tiene que cumplirlo. Ahora, cuando es así, sí, el hombre muchas veces cumple la ley porque dice, si no cumplo la ley va a haber caos y va a haber problemas. Y entonces yo quiero evitar el caos y el problema y por eso cumplo la ley. Pero mira cómo el verdadero cristiano ve el cumplimiento de la ley. Si uno va a Romanos 7:23, el apóstol Pablo decía, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Tú te deleitas en cumplir los mandamientos de Dios? ¿O te da más deleite hacer las cosas del mundo? ¿Te deleitas en orar? En vernos a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana y adorar y orar, o se convierte en una carga. No es un deleite, no estamos como esperando ese momento. ¿Cómo les parece el estándar? Hermoso, ¿verdad? Confrontante. Pero aquí viene el reto y el mayor reto. Dice la palabra, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Para eso hay un requisito anterior. Porque para que yo pueda llegar a ese punto de orar por el que
me maldice, de hacerle bien al que me aborrece, por bendecir al, sí, perdón, por amar al que me odia, bendecir al que me maldice, hacer bien al que me aborrece y orar por el que me ultraja, yo tengo que haberlo perdonado primero. Y ahí es donde entramos a un reto, a la palabra perdón. Y ahí es cuando entramos a hablar como ese versículo que dice el apóstol Pedro, que está en 1 de Pedro 3:9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiste que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Wow! Yo soy portador de bendición, yo soy heredero de bendición, y nunca, al ser portador de bendición, no puedo devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, tengo que bendecir. ¡Wow! Uy, pero para eso, primero tengo que sanar mi corazón. Porque cuando yo tengo odio en mi corazón, cuando yo tengo resentimiento, con razón, porque ha sido alguien que abusó de mí, alguien que me humilló, alguien que dañó mi vida, alguien que dañó la vida de los que amaba, alguien que dañó a las personas, tiene que haber un paso del perdón. Por eso los voy a invitar que en esta porción veamos un corto video de lo que significa ese paso que es fundamental para poder estar en ese estándar, y ese paso de poder ver qué hacemos de más. ¿Qué hacemos de más nosotros cuando alguien le hace daño a los que amamos? Cuando alguien me hace daño a mí y cuando alguien daña algo valioso para mi vida. Entonces los invito para ver este video y para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere a través de esta enseñanza para nosotros. El 5 de noviembre de 2003, desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso, se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Caulfield? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. 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 Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, Señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias.
¿Qué vemos en esta historia? Los dos estándares. El estándar del mundo y el estándar de Dios. Gary Ridgway fue un asesino despiadado. Un hombre que no tuvo el menor gesto de misericordia con las mujeres que mató. Y el mundo le correspondió igual. Y las personas que estuvieron en ese juicio y que fueron familiares de esas mujeres asesinadas correspondieron al mismo estándar de Gary Ridgway. Si él no había tenido compasión, ¿por qué ellos deberían tener compasión con alguien tan cruel y tan inmisericordia? Y por eso él estaba preparado para eso. Por eso ante los vituperios, las injurias, los señalamientos y las maldiciones, se mantuvo impávido. No hubo el mayor gesto de remordimiento en su corazón. Pero cuando este hermano nuestro, porque era un hombre del Señor, cuando ese hermano en Cristo que apareció ahí, tuvo un gesto de compasión, este hombre se derrumbó. Y no sé, en este proceso de cadena perpetua que él tiene, ¿qué recordará en todo ese tiempo? Tengo la leve impresión de que él no va a recordar ninguna de las groserías, vituperios y maldiciones que fueron expresadas hacia él, sino lo que siempre estará en su corazón fue lo que le dijo este siervo, señor Ridgway. Hay muchas personas que te odian. Has hecho que sea muy difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debo perdonar. Estás perdonado. Y el cristiano va más allá. El cristiano siempre va más allá del estándar. Y aunque para el mundo parezca débil, aunque la muerte en una cruz era la muerte de alguien débil y alguien que no se defendió, para el cristiano es su mayor fortaleza. Para el cristiano en eso está su mayor poder. Por eso nuestro estándar se mide por la capacidad que tenemos para perdonar. Y esa capacidad que tenemos para perdonar crea la relación entre el corazón de Cristo y tu corazón. Porque el puente que está creado entre el corazón de Cristo y tu corazón, ¿cuál es? La cruz. Y la cruz es perdón. La cruz es restauración. La cruz es volver a nuestro origen. Por eso cuando vemos la definición de perdón, en hebreo es shlichá y significa restaurar y sanar con la palabra. Es expresar de nuestro corazón el deseo de restaurar una relación. Y para restaurar no significa que haya que olvidar. Como dice el mundo, no olvide la ofensa, no. Es llevar esa ofensa vivida a los pies de Cristo. Y acordarme más de la cruz que de la ofensa, porque no podemos quitarnos el cerebro o quitar nuestros sentimientos con respecto a lo que nos han hecho. Hay personas que se nos acercan a mi esposa y a mí y nos dicen, no puedo perdonar, no puedo olvidar lo que me hizo. Y lo único que podemos decirle, no es que olvides, es que lleves eso a los pies de Cristo y recuerda lo que Cristo hizo por ti, que está por encima de lo que tú sientes por esa persona. Por eso en griego dice que la palabra es apiaimi y significa dejar ir, soltar, abandonar. Deja ir eso que te ata, deja ir eso que te amarra. ¿Se acuerda que yo les contaba alguna vez en una prédica anterior, no sé si con ustedes virtualmente, pero sí en el lugar donde lo hacía presencialmente, que había un tipo de castigo que se hacía en las tribus antiguas, que cuando alguien mataba a otra persona, lo ataban con esa persona con cuerdas de alambre para que no se pudiera soltar, y en la medida que ese muerto se iba pudriendo, la persona que lo asesinó también lo iba haciendo. Eso es el odio. Ese es el resentimiento, es estar atado a esa otra persona, y en la medida que ese sentimiento va creciendo, yo me voy pudriendo con medio de ese sentimiento de odio y resentimiento. Pero ustedes me pueden decir, no, pastor,
Es que yo soy de hogar cristiano y soy blanco y pulcro desde que nací, yo no tengo enemigos. Miren, alguna vez en un retiro, en un proceso de sanidad interior nos hicieron ese ejercicio y para mí fue muy saludable. Me dijeron, escriba en un papel todas las personas que usted considere que son enemigos suyos. Y pueda cumplir esa palabra del perdón que dice liberar al ofensor de la culpa y restaurar la relación. Esa parte que está ahí al final. Y yo decía, no, yo enemigos reales no tengo y yo los he perdonado a todos, pero cuando hice el ejercicio y cuando la persona que dirigía ese retiro nos dijo, no, esfuércense, recuerden. Y empecé a recordar que sí, que en algún momento ese profesor que me humilló y me dijo que yo era un imbécil, que yo era bruto y que no podía, fue mi enemigo porque me hizo daño y porque yo lo vi como algo dañino para mi vida. Después pensé en mi papá, después pensé en mi mamá y que tal vez no fueron los papás que yo esperé. Después pensé en esas personas que abusaron de mí de niño y me golpearon física o emocionalmente. Y me decían que era tonto y que yo no podía, que tal vez por lo que no era hábil en los deportes, tal vez yo era un estúpido. O de esa primera niña que me despreció. O de aquella persona que no me dio la oportunidad. O de aquella persona a la cual le entregamos nuestro corazón y lo cogió a patadas. O me acordé de que yo también fui enemigo de mí mismo. Y que yo me hice daño y yo dañé a otras personas. Y tuve esta enemistad con Dios. Vi a Dios como mi enemigo. Y la lista se me hizo tan larga, pero me sanó tanto. Y yo te desafío hoy a que lo hagas. A que perdones. Porque como dice esta frase, perdonar cuesta mucho, pero no perdonarlo cuesta todo. Cuando tú no perdonas, tú estás destruyendo tu vida física, emocional y espiritual. Y no estás logrando el estándar que Dios nos pide aquí de amar a los que te odian, de bendecir a los que te maldicen, de hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan. Y no estás glorificando el nombre de Dios. Cuando tú no permites eso, estás destruyendo tu propia vida y hasta tu relación con Dios. ¿Quién recuerda el Padre Nuestro? ¿Sí lo creen? Pronto lo vamos a ver en nuestro Sermón del Monte. Está en Mateo 6:15 y termina diciendo, no, creo que no lo tengo ahí, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a los que os ofenden. ¿Quieres recibir el perdón de Dios? Perdona. Si tú no perdonas, no podrás recibir el perdón de Dios. Pero pastor, ¿cuántas veces debo perdonar? Eso mismo pasó con Pedro. Y también en Mateo más adelante. Ese sí lo tenemos que ver. Dice en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En el tiempo de Jesús, la gente tenía que tener una imagen de bondadosa y de buena. Y de bondadosa y buena decía, un hombre muy bueno perdona al mismo sinvergüenza 3 veces. Pero ya la cuarta lo piensa y más adelante tiene derecho a vengarse, porque ese es un descarado. Y yo creo que Pedro en el fondo dijo, si el Señor me pone por ahí un tope de 7, cuando el Señor empezó la segunda frase, pues dijo, ya me duplicó el estándar. Sí, porque normalmente los fariseos dicen que 3 y hasta 4, pero el Señor ya nos pone 7. No. Quiero aclararte algo, Pedro. No es 7, es 70 veces 7. Y algunos estudiosos de la palabra dicen, no es 490, no. Porque ahí no dice 70 por 7, sino que era colocar el número 7 70 veces seguidas. No sé qué número dará. Porque en la proporción de que eres perdonado, debes perdonar. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios?
¿De cuántas cosas te ha perdonado? Ay, no, pastor, pero eso no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? Y por las mismas cosas. Y siempre hay una justificación para seguir pecando. Siempre hay una manera natural de buscar en la religión, de buscar en el mundo, de buscar en mi entorno la manera de justificar mi pecado. Pero ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas? Y por eso nosotros debemos ir más allá y perdonar aún más. Porque cuando tú no perdonas, estás dañando tu relación con Dios, te estás dañando a ti mismo y estás dañando a los demás. Ustedes conocen a alguien que ha establecido una demanda contra alguien y ha puesto todo su corazón en esa demanda para que la gente le restituya y le compense el daño que le hizo. Mire, ese juicio se le convierte en una enfermedad. Yo conocí a alguien que demandó a una empresa donde nosotros trabajábamos. Y lo hizo con tanto resentimiento y rabia, y hasta tenía razón. Pero esa persona me llamó un día para que le diera la justificación de algo que pasaba con las comisiones que nos daban con el tiempo después, y para que yo le corroborara eso. Cuando yo vi a esa persona estaba arrugada, canosa, y con una cara de tristeza y una sombra de abatimiento en su corazón tan terrible. Esa demanda se le va a convertir en su obsesión. Y mire, yo les garantizo que así él gane la demanda y cuando le den ese dinero, cuando le den eso, nunca compensará el dolor y el sufrimiento que pasó. Mire, hermano, la venganza no es nuestra. Déjasela a Dios. Déjasela a Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de restaurar? Y la mejor manera, suena raro, de vengarme de todo ese daño. Hazle bien al que te hizo mal. Dice la palabra que así acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. Bendice, guarda tu corazón. No permitas que tu corazón se llene de eso. Porque la mayor demostración de eso fue Jesús. La mayor demostración de eso fue Jesús. Y la mayor demostración es que nuestro fin no llega en el perdón, sino más allá del perdón. ¿Quién recuerda la historia del buen samaritano? Yo quiero resumirla porque por cuestión de tiempo no queremos llegar más allá, pero la historia del buen samaritano es de dos pueblos que eran enemigos, que se detestaban y que se odiaban, y que el que más tenía poder y el que más tenía la razón era el pueblo hebreo, señalando y vituperando al pueblo de Samaria, de los samaritanos, por haberse mezclado con otros pueblos y por tener una religión pervertida, y porque no cumplía los estatutos y las ceremonias en el templo, y no cumplía los días de reposo, y no hacía ser unos infelices, malvados, miserables, abominables. Y ese judío que fue atracado, que fue golpeado, recibió la ayuda de ese que era vituperado, de ese que era considerado sucio e indigno. Y a ese lo llamó el Señor el prójimo. ¿Qué hizo el samaritano? No solo le ayudó, fue más allá. Y él, no sé, él no conoce esta palabra, pero de pronto él se preguntó, ¿qué hago de más? ¿Qué hago de más que marque la diferencia? Y dejó pago, y se preocupó, y cuidó, y llegó hasta el fin del proceso para que esa persona fuera sana y restaurada. ¿Tú qué haces de más? Y si vamos al caso de Cristo, eso lo podemos leer en Lucas 23:33, es mucho más evidente lo que pasó en la cruz. Y dice la palabra, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, y a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué buscó el Señor? No, Él no le habló a ellos y les dijo, los perdono, porque sabía que no lo iban a escuchar, porque no iban a valorar el perdón, pero pidió perdón para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Y eso es lo que nosotros debemos orar, para que esa persona, en lugar de decirle, Señor, yo estoy orando para que se haga justicia y para que ese desgraciado pague todo lo que hizo, no.
Que yo pueda llegar al nivel, al estándar de decir, Dios, perdónalo, muéstrale tu camino, que Él te conozca y bendícelo, guárdalo y ayúdalo. Oiga, pero fue el que te hizo tanto daño, fue el que te abusó, te maltrató, te humilló. Sí, por eso estoy orando. Por eso estoy pidiendo. Eso es lo que nos hace el estándar. Oiga, por ese que le ha hecho tanto daño a este país, por ese que maltrató, por ese que robó, por ese que asesinó, sí, por eso tienes que estar orando. Por él. Por él tienes que estar orando, no juzgando, no criticando y señalando, y esas palabras son para todos. Por eso deberíamos estar orando. Porque nosotros somos muy dados. Y mire, el Señor Jesús cumplió esta palabra. El Señor Jesús no solo perdonó en la cruz, sino que después resucitó. ¿Y sabe qué hizo? Nos hizo resucitar con Él. ¿Y sabe qué hizo? No se conformó ahí. Nos colocó en lugares celestiales. ¡Uah! A los que lo odiamos, a los que lo matamos en esa cruz, a los que los crucificamos. Sí, tú y yo crucificamos a ese Cristo en la cruz. Y Él no solo nos perdonó. No, solo nos perdonó. Nos hizo tener una nueva vida en Él. Y luego no solo nos dio una nueva vida, sino que nos lo colocó en lugares de honra. ¿Tú de quién eres discípula? ¿De quién eres discípulo? ¿De Cristo? Entonces, ¿por qué no haces lo que tu maestro hace? ¿Por qué no hacemos lo que nuestro maestro hace? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Y lo dice el final de este versículo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque si tú solo saludas al que te saluda, si tú le haces bien al que te hace bien, si solo tú eres benigno con el que es benigno contigo, si tú lo eres cariñoso y tierno, ¿en qué te diferencias del mundo? Así son los pandilleros. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos que formamos bacrín cristianas? Sí, los delincuentes, los malvados entre ellos se quieren, se ayudan, se bendicen, son tiernos entre ellos mismos, dan la vida por su parce. ¿Y entonces tú en qué te diferencias de ellos? ¿Tú y yo en qué marcamos diferencia con respecto a ellos? ¿En qué? En ser como Cristo. Y que a través de eso glorificamos el nombre de Dios. Porque así seremos como nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque cuando tú perdonas, ¿sabes qué vas a lograr muchas veces? Que vas a comprender a ese ofensor y vas a darte cuenta que él como persona es superior a su ofensa. Que él es valioso como es superior al delito que cometió, a la falta que cometió. Y que cuando tú lo perdonas, que cuando tú lo restauras, cuando tú lo bendices, que cuando tú haces el bien, cuando tú oras por él, cosas extraordinarias van a suceder. Primeramente en tu vida. Y puede que muchas veces en la vida de esa persona. Y en esa persona que tú perdonaste, de pronto hay un gran evangelista, un gran pastor, un gran avivamiento. Porque eso pasó con Pablo. ¿Ustedes se imaginan cuánto le costó al pueblo perdonar a Pablo? ¿A un asesino? Imaginen cuando él llegaba a la casa y le decían, llegó Pablo. ¡Ay, no! No, ese no. Señor, ¿por qué no escogiste a otro? Él nos mataba, él nos perseguía. Y tenemos que recibirlo. Sí, a ese. Vuelvo y te pregunto. ¿Qué enemigos hay en tu corazón? Sí, puede que estén hasta lejos tuyos y digan, no, es alguien que está por allá, está en otro país. Pero yo lo odio por todo lo que hizo, por todo lo que ha hecho. Ni siquiera vive a mi lado, pero yo lo odio. Ese odio no va a estar en tu corazón. O contra un género, o contra una raza. ¿Qué odios llevas guardados desde tu pasado que no has sanado? ¿Se acuerda de ese que metiste debajo del tapete, de ese amigo que te humilló? ¿Esa niña que te despreció?
ese adulto que abusó de ti, ese hombre, esa mujer que te traicionaron. ¿Sí te acuerdas de ellos? ¿Saben qué es lo más hermoso? Que Dios te escogió a ti y a mí. Nos escogió para tener un estándar superior, para ser sus discípulos, para ser el reflejo, sus talmidines, el reflejo de su gloria en esta tierra. Sí, tú. Sí, no me equivoqué yo, no me estoy equivocando. Sí eres tú y soy yo. Sí, con todos esos errores. Sí, con esas lágrimas que te producen el perdonar. Yo no quiero perdonar. Sí, tienes razón. No, él no merece que yo lo perdone. Tiene toda la razón. No, es que lo que hizo no tiene perdón. Sí, tienes toda la razón. En tus términos, pero en los términos de Cristo no. Y tú tomaste una decisión y yo tomé una decisión. Ser discípulos de Cristo y ser cristianos para tener un estándar superior. ¿Qué estás dispuesto a hacer de más? Yo quiero que ahí abras tu corazón delante del Señor. Y Él te pregunta hoy, hija, hijo, ¿qué estás dispuesto a hacer de más? ¿Qué hacéis de más? Sí, no te sigas negando a que esa persona la odias. No sigas negando que cada vez que piensas en esa persona sientes un pellizco en tu corazón, sientes enojo y rabia por lo que te hizo. Y has sido hipócrita contigo mismo y con Dios. Y no puedes seguir así, porque ese veneno te está matando a ti. Porque el tener a esa persona en juicio y esperar que haya una compensación está destruyendo tu vida y destruyendo la vida de tus hijos y destruyendo tu bendición. Porque por mucho que pidas, mientras no perdones, Dios no te perdonará. Mientras no restaures, Dios no te podrá restaurar. Mientras no bendigas, Dios no te podrá bendecir. Mientras no hagas bien a otros, Dios no podrá hacer bien en ti. Porque así lo dice su palabra. Restaura tu corazón, permite que Dios entre y lave y limpie ese corazón y arranque esas raíces de amargura y arranque esos recuerdos de odio y resentimiento de tu corazón. Permítelo, permite que Dios haga una obra nueva. ¿Y sabe dónde lo vas a hacer? En la cruz. En la cruz. Clava en la cruz ese odio, clava en la cruz ese resentimiento, clava en la cruz esos recuerdos. Clávalos en la cruz. Ya no lo cargues más. No sigas diciendo, no sigas negando. Porque vivimos en una continua negación. Yo no odio a nadie. No, mentiras. Hay cosas en tu corazón que tienen que ser sanadas. Por eso hay veces vamos a orar y nos sentimos atados. Vamos a alabar y no podemos. Vamos a predicar de su palabra y sentimos que no podemos. Y siempre inventamos disculpas y siempre inventamos excusas y seguimos siendo tibios. Pero Dios hoy te llama y te dice, hijo, hija, ven. Pongámonos a cuentas. Yo quiero bendecirte. Yo quiero exaltarte, yo quiero colocarte en tu lugar de honra, pero tienes que dejar eso, tienes que soltarte, tienes que desatar tu corazón de ese odio, de ese resentimiento, de esos recuerdos que te taladran y que cada vez que piensas en eso es como si estuvieras tomando hiel. Ya has tomado la decisión, a mí no me hablen de eso, a mí no me traigan esos recuerdos, no, con que los escondas y los guardes, no los vas a arreglar. Hoy es día de sanar tu corazón. Aquí estamos, Señor. Como iglesia, como hijos e hijas, suplicando de tu misericordia y de tu gracia. Pidiéndote perdón y pidiéndote que nos ayudes, Señor, a llegar a la verdad, a llegar al fondo de nuestro corazón, Señor. De que tú restaures, Señor.
todo lo que el odio, todo lo que el resentimiento, todo lo que la rabia, todo lo que los recuerdos terribles del pasado, de mi niñez, de mi juventud, de mi época adulta, Señor, han dañado mi corazón, Señor. Y todos, absolutamente todos, necesitamos ser sanados para poder amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Para ya no juzgar y señalar y criticar y murmurar. Para yo no tener ese concepto de creerme mejor que los demás. Que puedo vituperar, que puedo criticar sin mayor consecuencia. No, Dios. Ayúdanos a ver la verdad como tú la ves, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Y que no importa el daño que me hayan hecho, Señor. No importa las cosas terribles que hayan actuado contra mí porque yo lo motivé, porque yo fui la causa, o porque fue injusto, Señor, no lo sé. O porque yo también cometí injusticias y recibí pago por esas injusticias, yo no lo sé, Señor. O sí lo sé, pero quiero que tú me ayudes a sanar, Dios. No simplemente a olvidar, sino a poder restaurar, Señor. A volver a hacer las cosas bien, Señor. A volver a comenzar esta vida sin ataduras, sin cargas, sin piedras que no me dejan volar y no me dejan hacer. Por eso cuando quiero predicar, cuando quiero enseñar, cuando quiero hacer, siento miedo, porque hay aún en mi corazón odios y cosas que me impiden hacerlo, y te necesito, Dios. Necesito que me ayudes, por favor, Señor, a romper esto. Y tu iglesia lo necesita hoy. Este país necesita quitar tanto odio, quitar tantos resentimientos, quitar tanta división y tanta rabia, porque así no podemos ser bendecidos. Si en tu corazón hay resentimiento y rabia, no podrás ser bendecido, porque si no perdonas, yo no te perdonaré, dice el Señor. Y el perdonar significa amar, el perdonar significa bendecir, el perdonar significa hacer bien. El perdonar significa clamar por el otro. Ese es el verdadero perdón. Ese que va más allá. Y cuando tú hacéis de más, recibís de más. Cuando tú hacéis más de la milla y caminas la milla extra, recibirás la bendición extra. Gracias, Señor, por este hermoso momento. Hoy te pedimos y te suplicamos, Señor, que tú coloques el querer como el hacer de tu palabra en nuestro corazón. Yo bendigo a cada persona que escuchó este mensaje, Señor. Bendigo a cada niño, hombre, mujer, que han sido ministrados, como ha sido ministrada mi vida a través de este pasaje de tu palabra. Y te suplico, Señor, que esta semilla de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestros corazones, para que podamos ser partícipes de tu gloria, de tu misericordia y de tu perdón, llevando toda culpa y toda carga a la cruz del Calvario y resucitando en ti como nuevas criaturas que caminan en una tierra llevando el amor, el perdón y la restauración que solo tú sabes dar. Hoy te pido por aquellos que no te conocen y que aún caminan en un mundo de odio, de resentimiento, de tinieblas, de rabias, de desprecio, para que te conozcan, Señor, y encuentren ese camino de perdón, de sanidad, de santidad y de salvación. Ese camino de libertad, Dios, en el que queremos caminar ahora, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que aún no han dado el paso para recibirte como Señor y Salvador de sus vidas, para que lo hagan ahora, en este momento, y para que tomen la decisión de recibirte en su corazón y nacer de nuevo a una vida llena de luz, de esperanza, de propósito, de amor, de perdón y de santidad.
Te pido también por nuestros chiquitines, Señor, por mis renuevitos, Señor, para que no crezcan en un mundo de resentimientos, que nosotros como adultos no los contagiemos de los odios y las rabias que hay en nuestro corazón. Y te pido por los jóvenes, Señor, para que sean jóvenes que sanen su corazón y que la juventud, los vástagos de nuestra iglesia y los jóvenes de toda esta tierra se levanten, Señor, llevando perdón, llevando amor y restauración, yendo un paso más adelante y preguntándose qué debo hacer de más. ¿Qué debo hacer de más para ser más como tú, Jesús? Para ser más como tú, Maestro, para ser más como tú, mi Señor y Salvador, para reflejarte a ti, Señor. ¿Qué más debo hacer? Gracias, Señor, por este precioso momento. Y también te doy gracias por aquellos que van más allá y también siembran con alegría y con gozo en tu obra, Señor. Para que tu obra continúe y para que tu palabra sea predicada, Señor, y para que las estacas de la tienda de tu iglesia sean extendidas para que muchos te conozcan. Bendigo a cada persona que está viendo este video, Señor, que tú toques su corazón también para que ellos den con gozo y alegría a la obra que tú has establecido en la tierra, que es tu iglesia, a la obra del reino. Para aquellos que lo quieren, Señor, por estos medios, de alguna manera busquemos la manera de comunicarnos y de enlazarnos para poder hacerlo. Y yo también te pido por esta semana que comienza, para que cada persona busque restaurar lo que el enemigo, el mundo y su propia humanidad pecaminosa han querido dañar, y que restaure a través del perdón a los que tiene a su lado. Todas las actividades de tu iglesia están en tus manos. Nuestros devocionales diarios, nuestra oración de esta tarde a las 6, nuestras oraciones diarias a las 6 de la tarde, nuestro seminario y estudio bíblico de los miércoles a las 7 de la noche, nuestra maravillosa reunión de vástagos y de jóvenes los viernes, nuestra reunión de pareja los sábados, todo está en tus manos. Y todo tiene un propósito, darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Señor, bendice a tu iglesia en esta tarde, que sea un día de restauración, de bendición en familia, y que todos disfruten de la presencia tuya y de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén.